Mateo capítulo 5, versículos 10, 11 y 12. Así dice la palabra de Dios: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Regocijaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Esta es la última sección de esta porción del Sermón del Monte que le llaman las bienaventuranzas. Entonces, acordémonos que nuestro Señor dice bienaventurados, que quiere decir que dichosos, muy gozosos, muy dignos de dicha, de alegría. Gente que tiene razón de estar llena, rebosando de agradecimiento. Pero esta bienaventuranza es desconcertante. Hay unas desconcertantes aquí en las bienaventuranzas, por ejemplo, bienaventurados los que lloran, recordemos. Pero esta bienaventuranza es desconcertante. Sin embargo, así como en el versículo 4, así como en la segunda bienaventuranza, dichosos, bienaventurados los que lloran. La dicha, la bienaventuranza, el gozo no consiste precisamente en el acto de llorar, sino que la dicha, la esperanza, es precisamente en el galardón. Bienaventurados los que lloran, ¿por qué? Seguirán llorando. Bienaventurados los que lloran, porque ya no solamente llorarán, sino chillarán. Bienaventurados los que lloran, que no solamente llorarán, sino que les quitarán la cabeza. No. Bienaventurados los que lloran porque serán consolados. Entonces, la esperanza que el Señor da, la exhortación que el Señor da, no es precisamente por la dificultad, sino por lo que viene después de la dificultad, o porque juntamente con la dificultad el Señor también da la salida. Ese es el sentido precisamente de los versículos 10, 11 y 12, porque si no queda uno desconcertado. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿A quién le gusta ser perseguido? Acordémonos que precisamente al rey David nuestro Señor le advierte, sí le advierte, escoja, ¿cuál castigo quiere? Como el hombre severo que le decía al hijo: acuérdeme, cuando llegue a la casa que tengo que pegarle. Y si no le acuerda, pues le iba peor. Acordémonos que el Señor le dice a David: escoja la persecución de sus enemigos, el hambre o la peste. Y David bien dice: Señor, no caiga yo en manos de hombres, no puedo escoger la persecución de mis enemigos. Es una cosa muy terrible ser perseguido por los enemigos y ser entregado en manos de los enemigos, ser entregado en manos de los crueles. La persecución de los enemigos, no escojo eso, Señor. Caiga yo en tu mano y no en mano de los hombres. Caiga yo en tus manos, Señor, porque tú eres bueno. Nuestro Señor dice: bienaventurados los que padecen persecución. Esa bienaventuranza, y recordemos, bienaventurado, la palabra bienaventuranza quiere decir muy ampliamente dichosos, macarios. La bienaventuranza no puede estar entonces en la persecución, no puede estar entonces en la crueldad de los hombres. Por favor, no es que el Señor diga: qué dicha que los persiguen, qué cosa tan buena que sus enemigos sean crueles con ustedes. No, sino bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. ¿Por qué? ¿Por qué bienaventurados? ¿Por qué causa? ¿Por qué razón? Bienaventurados, ¿por qué? Dichosos, ¿por qué? Porque de ellos es el reino. Fíjese que es exactamente como en la primera bienaventuranza del versículo 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, ¿por qué? De ellos es el reino. Es por esa causa, por esa razón, que de ellos es el reino, de ellos es el... Es decir, porque son reyes también, son dichosos, son bienaventurados. En el versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. ¿Cómo?
Dichosos no dice bienaventurados porque los persiguen. Tampoco dice bienaventurados porque los vituperen o los insulten. Es lo que quiere decir la palabra vituperar, insultar o difamar. Es la violación del mandamiento número 9. No dirás falso testimonio contra tu hermano mintiendo. No es dichosos porque dan falso testimonio contra ustedes. No es por eso. No es dichosos porque dicen toda clase de mal y mientan. Versículo 12, regocijaos y alegraos. ¿Por qué entonces? Porque vuestro galardón es grande en el cielo. Porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Entonces, primero que todo, si es desconcertante al principio, el desconcierto deja de serlo, deja de ser un desconcierto, cuando entendemos que la bienaventuranza, que la dicha, que el gozo que el Señor promete, no es por ser perseguidos, sino que la dicha, el gozo es porque se recibe el reino de los cielos. La dicha, el gozo es porque de ellos es el reino de los cielos. Ahora, segundo, no dice bienaventurados simplemente cuando los persigan, porque de ellos es el reino de los cielos, sino que dice bienaventurados cuando los persigan, ¿por qué causa? Cuando le preguntan a Mel Gibson, por ejemplo, ¿de qué se trata su película? Es Apocalipto. ¿Cuál es la película Apocalipto? Qué cosa tan dramática. Dice Mel Gibson, la película Apocalipto se trata de una persecución. Ese es el tema de la película. Una persecución. ¿Por qué persiguen ahí al protagonista de la película? ¿Por causa de la justicia? No. ¿Por qué lo persiguen? ¿Por causa de Cristo? No. El versículo 10 dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 11, bienaventurados sois cuando por mi causa. No es dichosos cuando los persigan por cualquier cosa o por alguna cosa, sino por causa de la justicia. Claro, hay unos que persiguen por causa de la justicia y son criminales, entonces ya son los justos los que persiguen a los criminales. De eso tampoco está hablando el Señor Jesús ahí. No es por causa de la justicia porque cometió una fechoría y entonces la justicia va detrás, sino precisamente porque es justo. Por la causa de Cristo sufre, padece persecución. Entonces, dos cosas. Primero, la dicha, la bienaventuranza no está en la persecución. La dicha, la bienaventuranza está en el galardón. Y el galardón es el reino de los cielos. La persecución de la que habla nuestro Señor acá no es por cualquier cosa, por ser por cometer fechorías, por ser un malhechor, sino la persecución es del inocente, el inocente perseguido, dichoso. Bienaventurados sois, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Tercero, el Señor advierte que no hay promesa de que de principio a fin hay una vida color de rosa para el fiel a Cristo. El Señor advierte, no promete, porque las promesas quieren decir aquellas cosas que nuestro Señor por su bendición y por su gracia otorga por misericordia. Entonces esto no es una promesa, la persecución no es una promesa, sino es una advertencia. Son dos cosas muy distintas. Una cosa es algo que se promete y otra cosa es algo que se advierte. El papá que le decía a su niño, acuérdeme que tengo que pegarle. No le está haciendo una promesa, sino que le está haciendo una advertencia. La promesa en los versículos 10, 11 y 12 es ¿cuál? Si hay una promesa, ¿cuál es la promesa? El reino de los cielos. Por esa promesa, dice el Señor, es la dicha. Pero hay una advertencia. ¿Cuál es la advertencia? El padecimiento de la persecución. El padecimiento de ser el objeto de palabras indignas, de mentiras, de insultos. Otra cosa también.
Señor no dice que la vida cristiana consiste en la persecución, sino que la vida cristiana consiste en la fidelidad a pesar de la persecución. Porque por un lado es cierto que nuestro Señor no promete una vida color de rosa, exenta, sin absolutamente ninguna dificultad, incluso la dificultad más grande que se puede sufrir, que es la persecución. Es lo que dice David: no caiga yo en las manos de los enemigos de Jehová. Eso no lo quiero, caiga yo en las manos de Dios. Por un lado el Señor advierte, la vida cristiana no necesariamente es una vida de color de rosa. La vida cristiana puede sufrir persecución, pero por otro lado, no caemos en el extremo de que la vida cristiana consiste en la persecución, sino que la vida cristiana se caracteriza es por la fidelidad otra vez. La vida cristiana se caracteriza por la perseverancia a pesar de cualquier tipo de dificultad y de persecución. ¿Me deben entender, hermanos? ¿O amén? Déjenme leer algo interesante. Hay una serie de libros escritos por una tal Elsie Dismore. Elsie Dismore, una señora, escribía libros, autora, que se hicieron muy populares, especialmente entre la juventud cristiana. Y dentro de la juventud cristiana, especialmente dentro de las niñas cristianas, las jovencitas. Y en estos libros se habla de la persecución y de la dificultad. Y se exhorta a ser perseverante en la dificultad, sí. Pero se enseña a que la virtud está en la dificultad y en la persecución, no en la fidelidad. Y se enseña no la justicia de Dios nuestro Señor, perseguir la justicia de Dios nuestro Señor, sino aguantar la dificultad. Porque ese es el otro punto al que quiero llegar acá. Fíjense que nuestro Señor Jesucristo dice: bienaventurados sois cuando os persigan, os vituperen, dice el versículo 11, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, que mintiendo. Es una injusticia, es mentira. Versículo 10, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Versículo 12, regocijaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en el cielo, porque así persiguieron a los profetas que eran antes de vosotros. Los profetas denunciaban la injusticia. La causa de Cristo no es la injusticia, la causa de Cristo es la justicia. No hay gozo en la injusticia, por lo tanto no hay tolerancia de la injusticia. La serie de libros de la que estamos hablando son un mal consejo. Fíjese, por ejemplo, lo que dice alguien, una jovencita que lee estos libros. Dice: estos libros me enseñaron que la verdadera piedad, bondad, era sufrir en silencio. Nuestro Señor dice: dichosos, bienaventurados cuando os persiguen por causa de la injusticia. No. Dichosos, bienaventurados cuando os persiguen por causa de la justicia, por la causa de Cristo. Cristo odia la injusticia. La virtud no está en aguantarse la injusticia callado, como gozándose y permitiendo entonces, dejando pasar la injusticia. Esa no es la actitud cristiana, sino que la actitud cristiana que nuestro Señor aquí levanta, exhorta, es la fidelidad a Dios, aun cuando sea objeto de persecución. Esta jovencita que leía estos libros decía: estos libros me enseñaron que la verdadera piedad era sufrir en silencio. Estos libros me enseñaron que el abuso cruel puede ser vencido sometiéndose a Dios, es verdad. Pero de esta manera, que la gente cruel eventualmente se convertirá en gente buena si usted simplemente les da más poder para ser crueles. ¿Cómo puede ser eso? Que lo cruel, que la gente cruel eventualmente llegará a ser buena si usted solamente les da más poder sobre usted.
que Dios eventualmente traerá una felicidad gloriosa y un final feliz a una relación abusiva si usted simplemente refrena sus emociones, se muerde la lengua y se culpa a usted mismo si se quiere rebelar ante la injusticia. Eso no es verdad. Y eso no es actuar en amor. Porque ese no es el amor de Dios, precisamente. 1 Corintios capítulo 13 dice, el amor se goza de la verdad, de lo bueno, no de lo malo. No de la injusticia, sino que se goza de la justicia. Ciertamente sí, los cristianos han sufrido, sufren y habrán de sufrir la injusticia y la persecución. Pero la dicha del cristiano no está en aguantarse la persecución. No es aguantársela, sino ser fiel a Cristo en medio de la persecución. Una cosa es aguantarse los golpes injustos y otra cosa es todavía permanecer justo, aunque lo golpeen. Permanecer bueno aunque lo golpeen. Déjeme leer otra cosa. Las grandes empresas, obras misioneras, aparentemente se les ha visto como el título de la película de los años 60 y luego el reencauche en los 80, Misión Imposible. Es una cosa imposible de llevar a cabo. Déjeme leer acerca de los sufrimientos que sufrió, por ejemplo, William Carey, el padre del gran movimiento misionero de los últimos tiempos, un inglés que sirvió como misionero entre los paganos de la India en el siglo XIX. Dice, lo primero que sufrió William Carey fue el criticismo cruel de parte de sus propios compañeros cristianos. Luego tuvo que vivir bajo una extrema pobreza, inicialmente soportando peligros diarios, él y su propia familia, como de serpientes, de cocodrilos, de tigres, viviendo en un lugar remoto, infestado de mosquitos en medio de la selva. La esposa de Carey, Dorothy, se volvió loca, perdió el sentido. Ella comenzó a acusar a Carey de una supuesta infidelidad y en varias ocasiones llegó a atacarlo con cuchillos. A ella se le diagnosticó como demente y tuvo que ser físicamente encadenada en un cuarto durante 12 años, los últimos 12 años de su vida. La familia Carey también sufrió la pérdida de su pequeño hijo de 5 años, Peter, quien murió de disentería. Y cada miembro de la familia sufrió de malaria, disentería y otras enfermedades tropicales frecuentes. El compañero de trabajo misionero que tenía Carey, un tal John Thomas, desperdició todos los recursos financieros con los cuales contaba la misión y la dejó en la bancarrota. Y esto forzó a William Carey a empezar a trabajar de obrero en una plantación en medio de la selva para proveer para su familia desnutrida. Durante los primeros 7 años en la India, durante los primeros 7 meses en la India, los Carey tuvieron que mudarse de domicilio 5 veces. Y aunque frecuentemente Carey escribía cartas a su familia y a la sociedad misionera en Inglaterra, no fue sino hasta 17 meses después que Carey recibió las primeras cartas de respuesta. Y en una de estas cartas, la sociedad criticaba a Carey porque se había supuestamente convertido en un comerciante y había dejado la misión. De alguna manera, mientras estaba enfermo, mientras tenía que trabajar en una plantación, mientras estaba rodeado de dificultades en su propio hogar, mientras su esposa demente le gritaba continuamente desde el cuarto de al lado,
Carey pudo aprender a hablar el idioma bengalí y el sánscrito, y tradujo el Nuevo Testamento y tradujo la Biblia entera al idioma bengalí. Es un ejemplo de la dificultad y de la persecución. Nuestro Señor dice, dichosos, bienaventurados cuando os persigan y mintiendo, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. No es necesariamente mintiendo de parte de los paganos, la persecución no es necesariamente de parte de los paganos, sino que aún de parte del mismo pueblo de Dios o de la iglesia. Como cuando el Señor Jesucristo decía, los llevarán a las sinagogas y ahí os juzgarán. Ya que estamos leyendo tantas cosas, déjeme leer acerca precisamente de esos primeros cristianos. Por lo siguiente, hermanos, mire, la promesa del Señor es, ¿por qué dichosos? ¿Por qué bienaventurados? Versículo 10, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando hablábamos del reino de los cielos, empezando esta serie precisamente las bienaventuranzas, veamos que el reino de Dios y su justicia, cuando se le llama el reino de los cielos, a propósito, Mateo usa más la palabra o la frase reino de los cielos que reino de Dios, por evitar usar el nombre de Dios ya que le escribe a los judíos. No se refiere a que este reino está en el cielo, sino que es un reino según el cielo, sino que es un reino que se gobierna desde el cielo y que es un reino en donde se dice qué es lo bueno y qué es lo malo desde el cielo. Es un reino que viene desde el cielo, como quiera que vino Cristo y que viene el Espíritu Santo. Cuando el Señor dice bienaventurados, dichosos cuando os persigan, cuando digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, porque de los tales de ustedes es el reino de los cielos, está diciendo, señores, la persecución no es para siempre en la tierra. Los que persiguen ceden ante los perseguidos. Los que persiguen eventualmente son los perdedores. Los perseguidos son los que el Señor levanta como victoriosos. De ellos es el reino que es según el cielo. El historiador Will Durant habla acerca del triunfo del cristianismo derrotando al gobierno más perseguidor y cruel de los romanos, al imperio romano mismo. Y dice Will Durant, no hay drama más grande escrito, no hay ningún drama humano más grande que la visión de unos pocos cristianos afligidos, golpeados, oprimidos por una serie de emperadores que sufrieron dificultades y tribulaciones con fiereza y tenacidad. Estos cristianos multiplicaron de manera callada el orden y construyeron un orden mientras que sus enemigos les garantizaban el caos. Bienaventurados sois cuando os persigan por causa de la justicia. Mientras sois perseguidos, seguid siendo justo, en otras palabras. Mientras sois perseguidos, mientras sois vilipendiados, mientras os insultan, mientras los calumnian, seguid haciendo el bien y seguid diciendo lo bueno. Porque eso fue precisamente lo que nuestro Señor hizo en medio de la persecución también. Y eso es lo que los cristianos en imitación de Cristo, lo que los apóstoles en imitación de Cristo, lo que la iglesia en imitación de Cristo siguió haciendo mientras sufría la persecución del imperio romano. Mientras Roma les garantizaba un caos, los cristianos traían orden. Los cristianos multiplicaron de manera inteligente, construyendo orden mientras que sus enemigos les garantizaban el caos. Los cristianos combatieron la espada con la palabra, combatieron la brutalidad con la esperanza y al final derrotaron el estado más grande que la historia y más fuerte que la historia haya conocido.
Mire esta frase. César y Cristo se encontraron en la arena. ¿Recuerdan qué es la arena? El circo máximo o el Coliseum. Ahí donde ponían a los cristianos a enfrentar ¿qué? Los tigres y los leones. Dice Will Durant de una manera linda. César y Cristo se encontraron en la arena, como una lucha de gladiadores. Y Cristo venció. Dichosos, bienaventurados cuando padecen persecución por causa de la justicia. En medio de la persecución hay que seguir perseverando en la justicia. Esa es la bienaventuranza cristiana. La bienaventuranza cristiana no es la persecución y aguantarse el golpe en la cabeza y el quinazo, como dicen, o el garrotazo. Callado. Porque esa no es la actitud del mártir cristiano. La actitud del mártir cristiano es la actitud del testigo de Cristo. La palabra mártir, de donde viene el nombre Martín, la palabra mártir, originalmente martureo, quiere decir eso, testigo. Y el testigo en la Escritura, hermanos, porque es de la Escritura que nosotros interpretamos la misma Escritura, el testigo en la Escritura es uno que viene y denuncia, eso está mal, Señor. Por eso es que sufre, porque dice, eso está mal. Porque dice, esta es la palabra de Dios, porque dice, somos pecadores, porque dice, arrepintámonos, porque dice, creamos en Cristo, porque dice, esta es la voluntad de Dios. Por lo tanto, si es un verdadero mártir, no es una persona que sigue poniendo la cabeza si tiene oportunidad de quitar la cabeza, si se la están golpeando. No es una persona que se queda callada ante la injusticia. El verdadero mártir es el que persigue la justicia, es precisamente la causa de Cristo. En 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice en más de una ocasión lo que sufría precisamente por causa de la justicia. Vamos a 2 de Corintios, capítulo 6. 2 de Corintios, capítulo 6. Vamos al versículo 3 en adelante. Dice, no dando a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que el ministerio no sea vituperiado. El apóstol Pablo no era causa de tropiezo para nadie. El apóstol Pablo, él mismo no se ponía como piedra de tropiezo, que la gente tropezara en él. En otras palabras, el apóstol Pablo él no le daba ocasión a alguien para que alguien dijera, ahora yo soy infiel a Cristo por culpa de Pablo. Versículo 4, antes, aprobándonos en todo como ministros de Dios. La palabra ministro quiere decir simplemente servidor. La palabra ministro no quiere decir uno que es de una clase privilegiada y superior a la de los demás cristianos. Eso se lo inventó la Iglesia Católica Romana Papista, que hay dos clases de cristianos en la Iglesia, el clero y los demás. Sí son ministros, sí son servidores, pero son servidores como los demás. Aprobado en todo como ministros de Dios en mucha paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias. Ahora fíjese, versículo 5. En azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en vigilias, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad. En el versículo 5 habla de lo que Pablo sufría por causa de los enemigos de Dios. Cárceles, tumultos, trabajos, vigilias, ayunos, pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia, derecha e izquierda, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces. Pablo dice que lo perseguían, sufría la cárcel, sufría el tumulto, es decir, el linchamiento. Pero también continuaba siendo fiel. En el versículo 6 dice, en pureza, seguía siendo puro, en ciencia, en longanimidad, longanimidad quiere decir paciencia,
en bondad seguía siendo bueno, en el Espíritu Santo, en amor no fingido, en palabra de verdad, en poder de Dios. Fíjese, con armas de justicia derecha e izquierda. El mismo Pablo dice, nuestras armas de justicia no son de este mundo. Son fuertes en Dios para derribar fortalezas, para derribar argumentos. Es decir, que las armas de justicia son precisamente la palabra de Dios nuestro Señor denunciando el mal, promoviendo el bien, haciendo el bien. Como engañadores pero veraces, es decir, Pablo sufría aquello que nuestro Señor advirtió: bienaventurados sois cuando os persigan mintiendo, diciendo toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pablo en esta segunda carta a los Corintios dice que, por ejemplo, de él decían que era ignorante, que era poca cosa, que solamente verlo daba risa, que era infiel, que no era apóstol. Versículo 9. Como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, pero no muertos, como entristecidos, pero siempre gozosos. Claro, dichosos. No dice dichosos cuando los persigan y ya, sino dichosos sois porque de los tales es el reino de Dios. Claro, que en la persecución hay tristeza. Pero luego dice, pero gozosos, como pobres, más enriqueciendo a muchos, como teniendo nada más, poseyéndolo todo. Ahora, vamos al capítulo 11, ahí de 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 11. Versículo 23. Pablo pregunta de uno, ¿son ministros de Cristo? Como poco sabio hablo. ¡Yo más! Pablo, ¿por qué habla de esa manera diciendo yo soy más ministro de Cristo? Precisamente porque Pablo está sufriendo el menosprecio como apóstol. Dicen, usted no es apóstol, el apóstol es tal y cual y cual y cual y cual. Pablo dice, yo soy más apóstol. Aquellos corintios que decían Pablo no es apóstol, decían son los judaizantes los verdaderos apóstoles. Ahora, Pablo dice, yo más, ¿en qué? En trabajos más abundantes, fíjese, en azotes sin medida, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. ¿Cuántas veces nuestro Señor Jesucristo recibió los azotes de los 40 menos uno? Una vez. Una vez recibió el Señor Jesús los 40 azotes menos uno. Pablo dice, yo 5. Claro, los romanos azotaban 40 veces menos uno, porque estaba condenado a muerte el que azotaba 41 veces. Entonces los romanos se cuidaban en salud y decían, no, mejor cuento hasta 39, no sea que haya perdido la cuenta y me pase y luego me denuncie y me ordena a mí los azotes. El Señor Jesucristo sufrió ese tormento una vez. Pablo dice, yo 5 veces. Versículo 25. 3 veces fui azotado con varas, además de los 5 veces del látigo, del flagelo. Flagelo quiere decir eso, el flagelo es el látigo, la flagelación. Además de eso también con varas, o sea, con palos. 3 veces. Apedreamiento 1 vez. ¿Quién eran los que tenían esa maña o esa costumbre de apedrear a la gente? Los judíos. 3 veces padecí naufragio. Por lo menos Lucas nos cuenta una vez del naufragio por el mar Mediterráneo. Según Pablo, no fue solamente una vez. Una noche y un día estuve en las profundidades, como un tal, en el Antiguo Testamento, en las profundidades del mar, un tal Jonás. Versículo 26, en jornadas muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias. Pero aquí no está hablando Pablo de que pasa una vigilia orando. El pobre no podía dormir. En hambre y sed.
¿Sabe que la última vez que los cristianos o una nación cristiana sufrió hambre para muerte fue en la década 40 de los años 1800? Que una nación cristiana, o por lo menos que pertenece a la civilización cristiana occidental, eso lo sufrieron los irlandeses, por eso fue la inmigración a los Estados Unidos. Hoy día la gente se muere más de gorda que de hambre. Hoy día la gente se muere más por una sustancia que se llama azúcar que por otra sustancia que se llama pólvora. Hay una ocasión, una anécdota en que la reina, yo no sé si es verdad, pero dicen eso, la reina María Antonieta de Francia, cuando le dijeron, hey reina, el pueblo tiene hambre. ¿Cómo que tienen hambre? Si yo aquí tengo comida. ¿Por qué el pueblo tiene hambre? Porque no tienen pan. Decía, pues que coman pasteles, que coman tortas, que coman ponqués, si no tienen pan. ¿Sabe que precisamente los alimentos que se parecen a las tortas son los alimentos que más comen hoy los pobres? Como cumpliéndose lo que dijo María Antonieta. ¿Por qué? Porque hubo mártires como Pablo. Porque la abundancia de alimentos hoy día es una bendición de Dios nuestro Señor, pero no por magia, sino por causa de la justicia. Por implementar la justicia de Cristo, de la Biblia, de las Escrituras, del Evangelio. Las naciones cristianas y la civilización cristiana dejaron de morir de hambre por más de siglo y medio. Una nación no cristiana como la China volvió a sufrir hambre en el siglo XX hasta cuando adopta la justicia cristiana, aunque no se hayan convertido todos aún. Pero la justicia cristiana es dejar trabajar la gente en paz y no robarles lo que siembran. Dichosos, bienaventurados cuando os persigan, porque de los tales es el reino de los cielos. El reino de los cielos triunfa. Triunfan las vías, las maneras de Cristo, las doctrinas de Cristo, como sucedió en Roma, en el mundo mediterráneo. Versículo 27 dice Pablo, 2 Corintios 11, en trabajo y fatiga, en muchas vigilias, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Versículo 28, además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día la carga de todas las iglesias. Miremos rápidamente esa manera como el apóstol Pedro le dice a los perseguidos que procuren el bien y la justicia, como dice Cristo ahí, bienaventurados sois cuando os persigan por causa de la justicia, por causa de Cristo. ¿De qué manera perseguir, promover, provocar, seguir, insistir en la justicia en medio de la persecución, en medio de la injusticia? Primera de Pedro. Ese es el tema de esa carta, Primera de Pedro. El tema de la carta, el tema de la primera carta del apóstol Pedro, San Pedro, es cómo perseverar en medio de la injusticia. Cómo perseverar en medio de la tribulación. Y mire que Pedro se dirige a un grupo de gente y la llama de una manera muy interesante y especial. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 1. ¿A quién escribe Pedro? Pedro, apóstol de Jesucristo, le escribe a los expatriados. Mire que en la escritura la palabra para patria corresponde también a la palabra para familia. Los paganos han convertido a la patria en una cosa del gobierno, del Estado. En la escritura la palabra patria fundamentalmente es una cosa de la familia, de la comunidad más cercana. Una persona que la expatrian, que la separan, que la arrancan del hogar, de la familia. Es un castigo terrible. En la escritura se contempla la expatriación. Cuando dice el Señor, por este pecado y por este pecado, arránquelo del pueblo. Córtelo del pueblo, quítelo de la comunidad. Extradítelo. Depórtelo o expatriarlo. Expulsarlo.
Precisamente el castigo que nuestro Señor le impone a Adán, expatriado, expulsado del Edén, de la herencia. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados, a los esparcidos, ¿por dónde? Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Pedro hace como un recorrido por lo que hoy es Turquía. Ponto, Galacia, Capadocia, Asia, Bitinia. Les dice en el versículo 2, no se les olvide, son los elegidos según la presencia de Dios el Padre en santificación del Espíritu. Ahora, el Señor Jesucristo dice, dichosos, bienaventurados, gozosos, cuando os persigan por causa de la... Como diciendo el Señor Jesús, ¿para qué están acá ustedes? No dice para que sean perseguidos, ni para que sean expatriados, ni para que sean vilipendiados, insultados, difamados, injuriados, insultados. No es para eso. Dice, están es para la justicia y su causa de justicia vencerá. Ahora, mire cómo dice Pedro, elegidos en la presencia de Dios el Padre en santificación. No dice solamente elegidos para vida eterna, pues sí, ya sabemos, pero ¿en qué consiste vivir la vida eterna? Para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Pedro, ¿cómo les vas a desear gracia y paz si los pobres están expatriados? Sí les desea Pedro gracia y paz porque el Señor promete precisamente que de los tales es el reino. Y el reino se caracteriza por ser un reino de paz. Eventualmente dice Isaías en el capítulo 2, dejarán de hacer espadas y lanzas y más bien con esos materiales y trabajo y recursos para hacer espadas y lanzas, ¿qué harán? Arados, hoces. El reino de los cielos es un reino de paz, pero por la sencilla razón de que se promueve la justicia aún en medio de la dificultad. El Señor Jesucristo otra vez dice, bienaventurados porque de los tales es el reino. Mire el versículo 4. Ese para viene desde el versículo 2. ¿Para qué es que somos escogidos y elegidos? ¿Solamente para ir al cielo y que le salgan las alitas? No, dice para obedecer desde el versículo 2. Ahora en el versículo 4 dice para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en el cielo para vosotros. Pero entonces ese tipo de orden es el mismo que busca en la tierra. En la tierra procura un tipo de orden que sea incorruptible. Es decir, ¿cuál es la actitud que toma el cristiano que es objeto de corrupción o que es víctima de la corrupción? Pues resistirse, sacudirse a la corrupción. Porque esa es su herencia, la incorrupción. Y en la Escritura la palabra corrupción quiere decir negar a Dios, como dice bien el Salmo 14. Negaron a Dios, se han corrompido, dijeron no hay Dios. Versículo 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Una promesa bellísima, como diciendo Pedro, ¿están sufriendo la persecución? Pues Dios los guarda mediante la fe. Puede que sufra la persecución, Dios no le quita la fe, se la multiplica, se la aumenta, se la refuerza. Ahora, el Señor Jesucristo dice, dichosos por la persecución, no. Dice dichosos cuando los persigan, porque de vosotros es el reino. En esa esperanza, entonces, versículo 6 dice, en lo cual vosotros muchos os alegráis. Cuando dice en lo cual, ¿es en qué? No en el hecho de ser expatriados, sino en el hecho de que son guardados para una herencia incorruptible, incontaminada y inmarcesible. En el hecho de que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está lista para ser manifiesta en el tiempo postrero. Es en eso que vosotros os alegráis. Y uno no entiende cómo puede tener alguien gozo así, en medio de la persecución. Lo puede entender solamente si puede también considerar y gozar precisamente de esa herencia. Ahora, el versículo 6 es impresionante, hermanos, porque otra cosa dice Cristo nuestro Señor. Dice, dichosos seáis cuando os persigan. Y eso sí dice el Señor Jesús, les advierto que su sufrimiento será para siempre.
No, eso no dice el Señor Jesús. Tampoco dice, les advierto, iglesia, que sufrirán cada vez peor y más, para siempre. Tampoco dice eso el Señor Jesús. Al contrario, dice, de vosotros es el reino. Y miren lo que dice Pedro aquí, versículo 6, ¿cómo termina el versículo 6? Aunque al presente por un tiempo, un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que sufrir, estéis afligidos por diversas pruebas. En otras palabras, estos no solamente sufrían la expatriación, sino que era diversidad, era multicolor las pruebas que estaban sufriendo. Pero les dice, es por un poco de tiempo, es por una temporada. Claro, con esa esperanza cristiana en el refranero español, dicen, no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo resista. Pero el refranero pesimista dice, cada vez las cosas van a ser peor para todo el mundo. Dice Pedro, versículo 7. Cuando dice Pedro que es necesario, dice uno, Señor, pero ¿para qué es necesario las pruebas? Si tú eres poderoso, tú puedes hacer que la gente se convierta y ya, Señor. ¿Por qué es necesario? Hay una razón que da Pedro ahí que uno no entiende, pueda que sí, yo no entiendo, pero es la razón. Como decía el convertido al cristianismo, filósofo y matemático, el sabio Blas Pascal, hay razones que la razón no entiende, pero siguen siendo razones. El Espíritu Santo la entiende y la razón de Cristo no la hace entender. Versículo 7. ¿Para qué la prueba? Para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria, honra en la manifestación de Jesucristo. Claro, cuando el Señor Jesucristo dice dichosos, bienaventurados, sumamente alegres, es porque si la fe es probada, perdóname, déjenme poner otro ejemplo. Si yo tengo duda de si tengo un tesoro o no, porque me encontré algo, ve que por ejemplo en el lago de Folsom la gente va y a veces se emociona porque encuentra como una escarcha dorada. Y a veces la gente se emociona y dice es oro. Otra vez como en 1849 en Coloma encontré oro, en California, del río Americano. Pero no, eso no es oro, sino es una cosa que le dice... no es oro. Hay gente que se ha emocionado. Imagínense agarrar una montaña de esa escarcha e irse y que lo prueben y le digan, no, no es. ¡Qué decepción! Cuando uno tiene fe y tiene fe evangélica, cuando digo fe evangélica no es la fe de las denominaciones evangélicas, sino fe en el Evangelio, la seguridad, la certeza de las cosas que se esperan, las bienaventuranzas. La esperanza. Cuando se prueba esa fe que es verdadera, pues ¿cómo no hay gozo? Hay alegría. Señor, resulta que sí tenía fe. No era una emoción. Señor, resulta que sí tenía fe, que sí tenía el don del Espíritu Santo. Resulta, Señor, que sufrí esto y no renegué tu nombre y no dije, Cristo, tú que salvas ni que nada, y yo sufriendo esto acá. Sí tenía fe, como Job, no renegué de tu nombre, Señor. Perseveré en la justicia. La prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra en la manifestación de Cristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque al presente no lo veáis, os alegráis con gozo inefable. Versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hay que perseverar entonces en la fe. Fíjese más adelante en el capítulo 2.
en el versículo 1. Uno se da cuenta que a través de la primera carta de Pedro, Pedro no se enfoca tanto en los sufrimientos de los perseguidos. Pedro no les pregunta ¿y qué le duele? ¿Y qué le dijeron? ¿Y qué le insultaron? No es tanto en eso. El enfoque de Pedro es más bien una exhortación a que hagan el bien en medio de la persecución. En el capítulo 2, versículo 1 dice: desechando pues toda malicia y todo engaño, hipocresía, envidia y toda maledicencia, desead como niños recién nacidos la leche no adulterada de la palabra, para que por ella crezcáis. No, Pedro, espérate, esta gente no necesita crecer en Cristo, lo que necesita es que la soben porque está dolorida. Bueno, sí, claro que sí. Pero no hay mejor remedio, hermanos, que la exhortación a la fidelidad. Pedro, ¿por qué no le escribes una cartica a esta gente que está sufriendo? Ok, les voy a escribir: desechen la malicia, desechen el engaño, desechen la hipocresía, desechen la envidia. Hermanos, ¿cuál es la forma de vida de una cárcel? Es un infierno. Imagínense escribirle a una carta a alguien que está injustamente en una cárcel y que es cristiano. ¿Cuál es la exhortación que se le da? Cuidado, no se junte con aquel y que aprenda las mismas mañas, porque la cárcel es una universidad del crimen. Porque en la persecución y en esa dificultad también está uno más expuesto a la debilidad, a la mentira del diablo. Versículo 3. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Hay algo característico en el mundo que pretende consolar al perseguido. Cuando el mundo consuela al perseguido, le levanta el ego mintiéndole al perseguido, diciéndole: eres una buena persona, de todas maneras acuérdate lo bueno que tú eres, acuérdate, en fin, agrandándole el ego. Eso no quiere decir que Cristo, por otro lado, no alabe virtudes de los cristianos aún perseguidos y les recuerde quiénes son. Pero les recuerda quiénes son en Cristo. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual, sacerdocio santo. Mire que en la carne, los que desean volver a Jerusalén desean que el templo esté construido en la carne, porque desean y añoran un lugar para adorar a Jehová en la carne. Si Cristo nos enseña que los adoradores de Dios, verdaderamente, los adoradores que Él busca, son adoradores en espíritu y en verdad. No dependemos de ningún templo. A estos expatriados, Pedro les dice: no necesitan templo. Están lejos de Jerusalén, no pueden volver, pero ustedes son el templo. Están lejos de la familia, pero usted es de la familia de Dios. Está lejos de la patria, pero está en la patria celestial. Está lejos del orden sacerdotal, pero ustedes son los sacerdotes. Vosotros también como piedras vivas sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Claro, en la antigua dispensación, la añoranza de los judíos, como decía después en la canción Pop, by the rivers of Babylon, junto a los ríos de Babilonia, cantamos y lloramos, añorando a Jerusalén. ¿Por qué añoraban a Jerusalén? No por la tierra, el polvo de Jerusalén, sino añorando que otra vez estuviera el templo en pie. Añoramos nosotros a Jerusalén, claro, la Sión, que es Cristo. La esperanza que enseña Pedro es una esperanza ya cumplida en una realidad. Claro, todavía no consumada, pero es una esperanza ya que comienza. Sois vosotros el templo, sois vosotros el sacerdocio, sois vosotros los que ofrecen sacrificios espirituales agradables a Dios.
Jesucristo dice, dichosos cuando los persigan. La persecución implica una vergüenza. Porque ¿qué hace el perseguido? Correr, huir, que no lo agarren. Como en Apocalipto. ¿Y qué es lo vergonzoso? ¿Perseguir a alguien o que lo persigan? Implica una vergüenza la persecución. Hay cierta vergüenza, hay cierta pena. Que si uno la gente pregunta, ¿por qué anda por el Ponto y por Galacia y Capadocia y Asia y Bitinia? Al fin y al cabo los que persiguen es a los malos. Como dicen esos majaderos que hablan del Señor Jesús y dice, al fin y al cabo si lo mataron porque algo malo debió haber hecho. El Señor Jesucristo por eso murió desnudo y llevó, dice la Escritura, llevó nuestra vergüenza. Por eso la desnudez una vergüenza. Por eso dice Pedro, versículo 6, por lo cual también la Escritura dice, he aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es el consuelo de Cristo en el Sermón del Monte. Dichosos cuando os persigan, porque de vosotros es el reino. ¡Qué vergüenza! Para vosotros los que creéis, Él es precioso. Más para los desobedientes, la piedra que los edificadores rechazaron, esta fue hecha la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y de escándalo. Ellos son los que deberían tener vergüenza. Porque es escandaloso tropezar en Cristo. Pablo también hablando de los Corintios dice, nosotros somos los que vamos de últimos, como desnudos. La gente se goza de nuestra desnudez, la gente se goza de nuestra persecución, la gente se goza de nuestra tristeza. Pero el escándalo debe ser para el que no cree en Cristo, a veces el que tropieza. Por eso finalmente, fíjese en el capítulo 4. Versículo 12. Amados, no os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. No es extraña la persecución, ¿en qué sentido? En el sentido que el Señor la advierte. No quiere decir que sea normal, sino que no es extraña. No es normal, es decir, no es una norma, no es una ley. No es una ley en la Biblia, porque las leyes son para justicia. No es una ley en la Biblia la persecución, sino que es algo que el Señor advierte. Porque claro, al diablo no le gusta. Y usa a sus hijos, los hijos del diablo, para que persigan. No os extrañéis acerca de la prueba de fuego, la cual se hace para probaros, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Versículo 13. Antes bien regocijaos en que sois partícipes de los padecimientos de Cristo, para que cuando su gloria sea revelada os regocijéis con gran alegría. Otra vez, la gloria, la alegría, el regocijo no es la persecución, sino Cristo el Señor. El ser probada, la fe fidedigna. Y uso palabras redundantes, fe fidedigna, pues sí es fe, es fidedigna. Versículo 14. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, lo que dice el Señor allá, dichosos seáis cuando os insulten, vituperen. Sois bienaventurados, como dice Cristo, porque el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Pregunta, ¿a quién insulta el diablo? Pues a los que odia. ¿A quiénes odia el diablo? ¿Quién es objeto de vituperio? Los que son de Cristo, precisamente. Si tiene el Espíritu de Dios, el diablo lo insultará. Cierto, según ellos, Él es blasfemado, mas según vosotros, Él es glorificado. Versículo 15, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Claro, otra vez. El Señor dice, por causa de la justicia. Por eso Pedro aclara, dichosos sois cuando padezcáis, pero que ninguno padezca por asesino, por homicida, o por ladrón, o por malhechor, o por entremeterse en asuntos ajenos, por tomar la autoridad que no tiene. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence. Entonces, hermanos, fíjese, uno no puede llamarle y hablar y decir que se hace justicia cuando persiguen a una persona que no es ni homicida,
ni ladrón, ni malhechor. Esa es la injusticia. Perseguir al que no es malhechor, perseguir al que no es asesino, perseguir al que no es ladrón. Esa es la injusticia. El Señor dice por boca de Pablo, la pluma de Pablo, por ejemplo, que las autoridades están para hacer temer al que hace lo malo. El que hace el bien y aún así lo persigue la autoridad, esa es la injusticia. Entonces no puede estar contento por eso. No puede estar feliz. Tiene que perseverar en la justicia. Si alguno padece como cristiano, no se avergüence, antes glorifique a Dios por ello, porque es tiempo que el juicio comience por la casa de Dios. Señor, ¿es que estás haciendo juicio en la casa de Dios? Sí. Pero no como diciendo que los cristianos son condenados y juzgados, no, sino como diciendo que la fe es probada. Es el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? O sea, que no obedecen su palabra, como nos enseñaba el pastor. Esos son los que tienen que estar avergonzados, los que deben de estar temblando. Versículo 18, y si el justo con dificultad es salvo. Claro, el justo con dificultad es salvo, sí, porque le causa a él mucho trabajo, mejor es imposible. La salvación es por fe, por medio de la gracia. Eso no quiere decir que sea fácil. Es difícil. No porque para Dios haya una cosa imposible, sino que costó la sangre de Cristo. Es costosa en el sentido de que costó la sangre de Jesús. Si el justo con dificultad es salvo, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? ¿Qué será del impío y el pecador? Uno no entiende. Las palabras como las de Julián Hernández, por ejemplo, el tal Julianillo, el que llevaban encadenado y con el gorro ese que le ponía la Inquisición a los que condenaban a muerte. Y ya cuando lo iban a quemar y empezó a cantar, vencidos van los monjes, vencidos van. Pues el que está cantando ese son los monjes los que lo están quemando. Vencidos van los diablos, vencidos van. De alguna manera tan sobrenatural en su alma, Julián canta con respecto precisamente a estas palabras. ¿Cuál será el fin de esos monjes? ¿Cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? ¿Qué será de los impíos y los pecadores? Por tanto, los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden a Él sus almas como fiel Creador, haciendo el bien. Porque es por causa de la justicia. No deja de hacer el bien. Como dice Pablo, porque a su debido tiempo cosechará.